Bienvenidos a Noches Malditas. Antes de empezar, suscríbete y comenta desde donde estás viendo esta historia, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es un recuerdo que aún me despierta en las madrugadas. Con la piel helada y el corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. Me llamo Rosa María Hernández, soy de la Ciudad de México, de Michoacán, y hace 7 años intenté cruzar la frontera para darles una mejor vida a mis 2 hijos, que se quedaron con mi mamá. Pero no lo logré. Regresé, no por la migra, no por el desierto, no por el cansancio. Regresé por algo que vi allá en el desierto, algo que me hizo entender que hay precios demasiado altos que pagar. Y algunos no se pagan con dinero. Todo comenzó cuando la necesidad empezó a apretar más fuerte que nunca. En mi casa ya no alcanzaba para nada, mis hijos comían una vez al día y yo fingía no tener hambre para que ellos no se preocuparan. Mi mamá ya estaba enferma y el dinero simplemente no llegaba. Fue entonces cuando alguien me habló del viaje. El norte, decían, como si fuera un lugar mágico donde el dinero crecía en los árboles. Pero nadie te habla del costo real. Juntamos dinero entre toda la familia, vendimos lo poco que teníamos, pedimos prestado, incluso empeñé el anillo que me dejó mi abuela, ese que juré nunca soltar. Pero lo solté. Porque pensé que valía la pena. Porque creí que al otro lado todo cambiaría. Porque no sabía lo que me esperaba. El coyote era un hombre serio, de mirada fría, casi no hablaba, pero cuando lo hacía, todos callábamos. Éramos como 15 personas, hombres, mujeres, incluso una chica embarazada, todos con el mismo sueño, todos con el mismo miedo. La primera noche cruzamos en silencio. El desierto es un lugar que no se puede explicar. Durante el día, el calor te quema la piel, sientes que te estás derritiendo, y en la noche, el frío te corta los huesos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es el silencio. Un silencio tan profundo que comienzas a escuchar cosas aunque no haya nada. ¿O eso crees? La segunda noche fue cuando todo empezó. Caminábamos en fila, siguiendo al coyote, cuando uno de los hombres dijo: ¿escucharon eso? Todos nos detuvimos. Al principio, nada. Pero luego, lo oí. Un silbido. Lejano, largo y extraño. No era viento. No era un animal. Era como si alguien estuviera llamando. El coyote se volteó de golpe. No volteen, no hablen, sigan caminando, dijo con voz firme. Pero ya era tarde. El miedo ya había entrado en nosotros. Seguimos caminando, pero ahora todos escuchábamos. Ese silbido se hacía más cercano. Más claro. Más humano. La chica embarazada empezó a llorar. ¿Hay alguien? Nos sigue. El coyote se detuvo bruscamente. Aquí nadie se detiene por nadie, dijo. Si escuchan algo, no respondan, no miren atrás. Y seguimos. Pero yo no pude evitarlo. Giré la cabeza, apenas un poco. Y lo vi. A lo lejos, entre la oscuridad, una figura. Alta, inmóvil, completamente negra, como una sombra parada en medio de la nada. Y lo peor, no caminaba. No se movía. Pero cada vez estaba más cerca. Sentí que el corazón se me iba a salir. No mires, susurró una mujer a mi lado, dicen que si lo miras, te sigue. Pero ya lo había hecho. Y desde ese momento, supe que algo me había elegido. Esa noche no dormimos. El coyote nos obligó a seguir caminando, sin parar. Al amanecer, uno de los hombres ya no estaba. Desapareció. Nadie escuchó nada. Nadie vio nada.
Simplemente ya no estaba. Se quedó atrás, dijo el coyote. Aquí el que se queda, se pierde. Pero yo sabía que no fue eso. La tercera noche fue peor. El silbido volvió. Pero esta vez no era uno. Eran varios. Como si estuvieran rodeándonos. Como si el desierto estuviera vivo. Uno de los jóvenes, desesperado, gritó: ¿Quién anda ahí? Error. Grave error. El coyote lo agarró del brazo. Te dije que no respondieras. Pero ya era tarde. El viento se levantó de golpe, levantando arena, cegándonos. Y entre la tormenta, los vimos. Sombras. Decenas de sombras. Moviéndose, arrastrándose, acercándose. Pero no caminaban como personas. Se movían como si no tuvieran huesos. Como si fueran cosas. La chica embarazada gritó. Y en ese momento, algo la jaló. Así, de la nada. Desapareció entre la oscuridad. Su grito, aún no escucho. Aún no sueño. Corrimos. Corrimos sin saber a dónde. El coyote gritaba, pero nadie lo escuchaba ya. Todo era caos. Todo era miedo. Yo caí al suelo y sentí una mano. Fría. Seca. Agarrando mi tobillo. Miré hacia abajo. Y lo vi. Un rostro, enterrado en la arena, con los ojos abiertos, mirándome, sonriendo. No te vayas, susurró. Grité. Pateé. Y logré soltarme. Pero desde ese momento, algo se quedó conmigo. Lo sentía. Lo sabía. Al amanecer, quedábamos solo 6. El coyote ya no hablaba. Solo caminaba, más rápido, como si quisiera escapar. Pero no puedes escapar de algo que ya está dentro del lugar. Esa última noche fue la peor. Nos refugiamos entre unas rocas. Nadie dormía. Nadie hablaba. Y entonces lo escuché. Mi nombre. Rosa. Era la voz de mi mamá. Rosa, ven. Mi sangre se congeló. Rosa, tus hijos te necesitan. Me levanté. Como hipnotizada. No vayas, susurró alguien, eso no es tu mamá. Pero la voz era perfecta. Era ella. Caminé, alejándome del grupo. Rosa. Y entonces lo vi. Mi mamá, parada en medio del desierto. Sonriéndome. Pero algo no estaba bien. Sus ojos eran completamente negros. Su sonrisa, demasiado grande. Ven conmigo, dijo. Y en ese momento, entendí. No era ella. Nunca lo fue. Retrocedí. Y entonces, su rostro cambió. Se deformó. Se alargó. Su piel se rompió como si fuera una máscara. Y debajo había algo que no puedo describir. Algo que no era humano. Algo que no debía existir. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Y no miré atrás. Nunca más. Cuando finalmente llegué a un punto donde la patrulla fronteriza me encontró, yo ya no era la misma. No dije nada. No conté nada. Solo pedí regresar. Regresé a México. Pero no regresé sola. Porque desde esa noche, a veces, cuando todo está en silencio, escucho el silbido. A veces, en la oscuridad, veo sombras moverse. Y algunas noches, despierto
sintiendo una mano fría agarrando mi tobillo. Como aquella vez. Como si algo siguiera esperándome. Allá. En el desierto. Así que si alguna vez piensas cruzar, recuerda esto. No todos los que se pierden en el desierto mueren. Algunos se quedan ahí, esperando. Y otros regresan, pero nunca vuelven solos. Historia 2. Si estás solo, si estás escuchando esto en la noche, te recomiendo algo: no mires atrás, no pauses y sobre todo, no dejes que el silencio te engañe. Porque hay caminos que no olvidan a quienes los cruzan. La primera historia comienza con un grupo de migrantes que cruzaban la frontera por el desierto. Eran 6, 2 hermanos, una pareja joven y 2 hombres que apenas se conocían. Los guiaba un coyote que decía conocer cada piedra del camino. La noche era espesa, sin luna, como si el cielo hubiera decidido esconderse. Caminaron durante horas hasta que uno de los hermanos empezó a sentir algo extraño. Decía que alguien caminaba detrás de ellos. Somos nosotros mismos, le dijeron, el eco, el cansancio. Pero él insistía. No, alguien más viene y está respirando fuerte. El coyote se detuvo. Miró hacia atrás. Nada. Solo oscuridad. Siguieron caminando, pero entonces todos lo escucharon. Un paso extra. No era eco. Eran 7, caminando, pero solo 6 sombras. Nadie habló. Aceleraron el paso, pero el sonido seguía. Paso, 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 uno más. Cuando finalmente llegaron a una zona de descanso, uno de los hombres decidió encender una linterna. Y ahí, lo vieron. En la arena, había 7 pares de huellas. Pero lo peor no era eso. El 7º rastro no tenía forma humana. Parecía como si algo arrastrara sus pies, o como si no caminara, sino se deslizara. Esa noche nadie durmió. A la mañana siguiente, uno de ellos había desaparecido. Solo quedaron sus huellas, alejándose, acompañadas por ese otro rastro, hasta perderse en la nada. La segunda historia es aún más oscura. Un hombre llamado Ramiro cruzaba solo. Había sido deportado 2 veces, y esta era su tercera. Estaba decidido. Llevaba agua, comida, y una foto de su hija. El desierto lo fue consumiendo lentamente. El calor, el cansancio, la sed. Al tercer día, empezó a escuchar voces. Primero, susurros. Luego, gritos. Papá. Era la voz de su hija. Ramiro cayó de rodillas. No, esto no es real, se repetía. Pero la voz seguía. Papá, ven, estoy aquí. Se levantó y caminó hacia el sonido. La voz lo guiaba, siempre un poco más lejos. Hasta que llegó a una pequeña casa abandonada, en medio de la nada. No tenía sentido. No había nada alrededor por kilómetros. Pero la voz venía de dentro. Entró. La puerta crujió. Adentro, todo estaba oscuro. ¿Hija? Susurró. Entonces, la vio. Una figura, de espaldas, pequeña, con el cabello largo. Papá, dijo sin voltearse. Ramiro lloró. Estoy aquí, mi niña. Se acercó, temblando. Pero cuando extendió la mano para tocarla, la figura giró lentamente. Y lo que vio, no era su hija. Era un rostro sin ojos, sin boca, como una máscara vacía. La voz seguía saliendo de ahí. Papá. Ramiro gritó y salió corriendo. Nunca se volvió a saber de él. Días después,
encontraron su mochila. Y la foto de su hija estaba completamente quemada, como si alguien hubiera intentado borrarla. La tercera historia es la más conocida entre los que cruzan. Hablan de la caminante. Dicen que aparece en la noche, vestida de blanco, caminando en silencio entre los migrantes. Una mujer sola, llorando. Un grupo de 5 hombres la encontró. «Señora, ¿está perdida?», le preguntaron. Ella no respondía. Solo caminaba. Decidieron seguirla, pensando que quizá conocía el camino. Durante horas, la mujer caminó sin detenerse. No bebía agua. No hablaba. Solo avanzaba. Hasta que uno de ellos se dio cuenta de algo. «Oigan», susurró, «miren sus pies». Todos bajaron la mirada. La mujer no tocaba el suelo. Flotaba apenas unos centímetros sobre la arena. El pánico se apoderó de ellos. «¡Corran!», gritó uno. Pero era tarde. La mujer se detuvo. Y lentamente empezó a girar la cabeza, pero su cuerpo no se movía. Solo la cabeza. Hasta quedar completamente volteada, mirándolos. Su rostro estaba descompuesto, como si llevara años muerto. Sus ojos, negros, profundos, sin fondo. Y entonces, gritó. Un grito que no era humano. Uno de los hombres cayó al suelo, sangrando por los oídos. Los demás corrieron, sin mirar atrás. Cuando amaneció, solo 4 sobrevivían. El quinto nunca fue encontrado. Pero dicen que en las noches su voz se escucha caminando junto a ella. La cuarta historia es la peor. Porque no tiene final. Un grupo grande, más de 20 personas, cruzaban juntos. Había familias, niños, ancianos. La noche era tranquila hasta que uno de los niños dijo: «Mamá, hay gente allá». Señaló hacia la oscuridad. Y sí, había figuras. Personas, de pie, observándolos. Pensaron que eran otros migrantes. Se acercaron, con cuidado. Pero al llegar, algo no estaba bien. Las figuras no se movían. No respiraban. No parpadeaban. Eran cuerpos. Personas completamente quietas, de pie, como estatuas humanas. Sus rostros llenos de terror. «Vámonos», dijo alguien. Pero ya era tarde. Uno de los cuerpos se movió. Solo un poco. Luego otro. Y otro. Como si despertaran. Pero no caminaban normalmente. Se movían de forma quebrada, como marionetas. Y todos comenzaron a mirarlos. El grupo entró en pánico. Corrieron en todas direcciones. Gritos, llanto, caos. Cuando el sol salió, el desierto estaba vacío. No había nadie. Ni vivos, ni muertos. Solo el viento. Y las huellas. Decenas de huellas, caminando en círculos, como si nunca hubieran encontrado salida. Dicen que el desierto no mata. Solo reclama. Que cada persona que se pierde, no desaparece. Se queda ahí, atrapada, caminando eternamente, buscando algo que ya no existe. Así que si algún día escuchas pasos detrás de ti, y estás completamente solo, no mires atrás. Porque puede que no estés caminando solo. Y lo peor, es que nunca lo estuviste. Historia 3. Podría contarte solo una historia, pero lo que viví esa noche no fue una historia cualquiera. Fue algo que todavía me persigue, incluso ahora, 4 años después, cuando el sol de Texas cae y el silencio se vuelve demasiado pesado.
mi nombre es Juan. Tengo 36 años. Vengo de Zacatecas. Trabajo en construcción y sí, mando dinero cada mes a mi familia. A simple vista, soy como cualquier otro migrante que logró cruzar. Cuando la gente me pregunta si fue difícil, siempre respondo lo mismo. El desierto es duro, pasé sed, pasé miedo. Pero nunca cuento lo que realmente pasó. Porque si lo cuento completo, la gente no solo dudaría de mí, pensaría que estoy loco, o peor, que algo me siguió desde allá. Éramos 8 en el grupo. El Coyote, un tipo de unos 33 años, curtido por el sol, con la mirada seca, como si ya hubiera visto demasiadas cosas en ese desierto. Decía que conocía la ruta como la palma de su mano. Caminen de noche, duerman de día, no se separen y no hagan ruido, nos repetía. La primera noche fue dura, pero normal. El aire frío cortaba la cara y el silencio del desierto era tan profundo que podías escuchar tus propios pensamientos. Cuando amaneció, nos escondimos entre unas rocas. El sol cayó como un castigo. Nadie hablaba mucho. Solo respirábamos, esperando que pasaran las horas. Pero desde ese primer día, algo ya se sentía raro. Uno de los muchachos, un chico joven, dijo en voz baja. ¿Escucharon eso? Todos nos quedamos quietos. Nada. Solo el viento. El Coyote lo miró con fastidio. Aquí el desierto te juega con la cabeza, acostúmbrate. Pero yo también lo había escuchado. Como un susurro. Como si alguien estuviera hablando desde lejos. La segunda noche empezamos a caminar otra vez. El cielo estaba limpio, la luna iluminaba lo suficiente para ver nuestras sombras largas arrastrándose sobre la arena. Caminamos durante horas. El cansancio empezaba a pegar fuerte. Entonces, uno de ellos se detuvo. Miren eso. A lo lejos, entre la oscuridad, se levantaba una silueta. Una casa. Vieja. Torcida. Abandonada. En medio de la nada. Don Lucho, uno de los más viejos del grupo, habló. Podemos descansar ahí adentro, aunque sea un rato. El Coyote dudó. Se quedó mirando la casa, demasiado tiempo. No me gusta ese lugar, dijo finalmente. Pero estábamos agotados. Y el cansancio, a veces, te hace ignorar el peligro. Solo unos minutos, insistió alguien. El Coyote suspiró. Está bien, pero rápido. La casa estaba peor de lo que parecía. Las paredes agrietadas, la madera podrida, el aire pesado, como si nadie hubiera respirado ahí en años, o como si demasiadas personas hubieran respirado y nunca hubieran salido. Entramos. El suelo crujía bajo nuestros pies. Nos sentamos, apoyándonos contra las paredes. Alguien preguntó: ¿cuántos años llevará esta casa aquí? Otro respondió: muchos, décadas probablemente. Don Lucho pasó la mano por la pared y se quedó quieto. Miren esto. Nos acercamos. Y ahí fue cuando lo vimos. Nombres. Cientos de nombres. Tallados en la pared. Unos profundos, otros apenas raspados. Fechas. Mensajes. Si alguien lee esto, no sigas caminando. Nos perdimos. Dios nos abandonó aquí. Escuchamos voces en la noche. Sentí un frío en la espalda. No era normal. Nadie habla así, a menos que algo los haya roto por dentro. Vámonos, dijo uno, nervioso. Sí, esto no está bien. Pero antes de salir, noté algo. Un nombre recién tallado. La madera todavía estaba fresca. Le pasé el dedo.
El polvo aún caía. Oigan, esto es reciente. Nadie respondió. Porque en ese momento lo escuchamos. Un sonido. Desde la otra parte de la casa. Un golpe. Luego otro. Como pasos. Lentos. Arrastrándose. El coyote se puso de pie de golpe. ¿Quién está ahí?, gritó. Silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio que te observa. Vámonos ya, ordenó. Y salimos. Rápido. Sin mirar atrás. Caminamos. Y caminamos. Y caminamos. Pero algo no estaba bien. El paisaje no cambiaba. Las mismas rocas. La misma arena. El mismo silencio. Oye, dijo uno, ¿no hemos pasado por aquí? El coyote sacó el GPS. Lo miró. Frunció el ceño. No puede ser. ¿Qué pasa? No avanzamos. ¿Cómo que no avanzamos? Estamos en el mismo punto. El corazón me empezó a latir fuerte. Eso es imposible, hemos caminado horas. Te digo que no nos hemos movido. Miré atrás. Y ahí estaba. La casa. Otra vez. A la misma distancia. Como si nunca nos hubiéramos ido. El miedo empezó a meterse en todos. No, esto no es normal. Vamos en línea recta, ¿cómo regresamos? Muévete. Gritó el coyote, sigan caminando. Caminamos otra vez. Más rápido. Casi corriendo. Pero el aire se sentía pesado. Denso. Como si algo no quisiera que saliéramos. Pasaron minutos. Tal vez horas. Ya no sabía. El tiempo dejó de tener sentido. Revisa otra vez, dijo alguien. El coyote miró el GPS. Sus manos temblaban. Seguimos en el mismo punto. Nadie habló. Porque todos sabíamos lo que eso significaba. Estábamos atrapados. Entonces, uno de los del grupo gritó. Miren. Volteamos. Y vimos figuras. A lo lejos. Caminando entre la oscuridad. Pero no eran personas normales. Sus movimientos eran torcidos. Irregulares. Como si sus cuerpos no recordaran cómo caminar. No los mires. Gritó el coyote, sigan. Pero ya era tarde. Uno de ellos se había acercado demasiado. Y entonces habló. Con una voz seca, rota. No salgan. Sentí que la sangre se me helaba. Porque reconocí esa voz. Era una de las voces que había leído en la pared. Corrimos. Sin dirección. Sin pensar. Solo correr. El aire quemaba. Las piernas ya no respondían. Pero el miedo te empuja más allá de tus límites. No sé cuánto tiempo pasó. Pero en algún momento, el amanecer empezó a asomarse. Y de pronto, el peso desapareció. El aire volvió. El sonido del viento regresó. El coyote cayó de rodillas. Revisó el GPS. Ya avanzamos. Nadie celebró. Porque cuando miramos atrás, la casa ya no estaba. De los 8, solo 6 salimos de ese lugar. 2 desaparecieron. No hubo gritos. No hubo rastro. Solo dejaron de estar. Hoy sigo trabajando. Sigo mandando dinero.
Sigo viviendo. Pero hay noches en las que me despierto sudando, porque escucho algo, muy lejos, como un susurro, como alguien llamando mi nombre. Y a veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a ver esa pared. Y ese nombre, el que estaba recién tallado, el que toqué con mis dedos, el que aún estaba fresco, ese nombre era el mío. Y yo no recuerdo haberlo escrito.